Con el fin de conmemorar y de realzar los 100 años de la publicación de la obra literaria Desolación, de nuestra Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto con la Mesa Ciudadana del Plan Nacional de la Lectura, se encuentran realizando una serie de conversatorios de modo de dar una verdadera perspectiva y significación a este magno evento cultural. Hoy día nos encontramos con tres figuras, tres personalidades del mundo del arte y de la cultura que nos van a contar sobre distintas efemérides, situaciones que rodearon la vida y la obra de Gabriela Mistral. La religiosidad, el tema indigenista, el ecosistema, también todo lo que tiene que ver con su participación en los movimientos anarcosindicalistas, por cierto, su presencia misma aquí en el Austro, aquí en Magallanes. Junto conmigo están el actual Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes y Antártica chilena, Diego García. Muchas gracias, Víctor. La escritora, reconocida escritora magallánica, Rina Díaz Jiménez. Encantada. Y también una miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, de vasta experiencia en el mundo de la cultura, encargada, por cierto, de lo que es el área cultural del municipio de Punta Arenas, Maribel Valle. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, bien, Víctor, solo no soy encargada del área de cultura de la municipalidad, soy parte del equipo. Parte del equipo. Gracias por la invitación. Parte del equipo de cultura y parte del equipo aquí todos nosotros. Me gustaría compartir en este momento y preguntarle al Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a Diego García, ¿qué significa, Diego, tener la posibilidad aquí en la región de Magallanes de estar celebrando, de estar conmemorando este centenario de Desolación, de este libro emblemático, icónico de la literatura universal? ¿Esto se da en otras partes de Chile o es solamente aquí en Magallanes que está ocurriendo este hito histórico? Gracias, Víctor. Bueno, un saludo también a todas las personas que nos están mirando en este momento, escuchando. Para dar paso como respuesta, digamos, a esta primera pregunta, me parece importante comenzar señalando que nos genera mucha alegría y emotividad también tener la posibilidad de celebrar justamente este hito tan relevante, porque cuando asumimos este desafío a principio de año, cuando comenzó a darse la discusión en torno a la publicación de los 100 años de Desolación, notábamos que justamente en el resto del país no existía ese mismo interés como el que se estaba dando aquí a partir de la Mesa Ciudadana por querer relevar 100 años de una publicación emblemática, no solo para la literatura nacional, sino que también para la literatura internacional, y eso nos pareció inmediatamente también una ventaja. Parte de ese desafío también significaba obviamente una ventaja de tener en nuestras manos la posibilidad de relevar esto a nivel regional, permearlo justamente, que es parte del trabajo más importante y uno de los objetivos centrales de todas estas actividades en torno a Desolación, poder llegar justamente a la comunidad magallánica, que al igual que nosotros que discutimos estos temas puedan también sentirse parte y conocedores, ¿cierto?, de toda la vida, obra, tanto personal como profesional de Gabriela Mistral. Y lo propio para afuera, una vez que nosotros, creo que como comunidad, logremos también permearnos de ese conocimiento y de ese sentimiento, poder luego tratar de transmitirlo al resto del país, como también se hace, por ejemplo, en la región de Coquimbo, cuando se celebra todos los años el natalicio de Gabriela Mistral. Ellos marcan otro hito. Nosotros tenemos uno específico, que es una obra emblemática para la literatura nacional y para la literatura internacional, y por eso vimos la oportunidad y creímos prudente
urgente y necesario poder darle cuerda a ese trabajo y comenzar esta articulación que se da justo a propósito de los 100 años de la publicación de Desolación. Rina, tú has escrito una serie de obras literarias y eres reconocida porque has tocado el tema de la recuperación del fenómeno de la mujer, de esto que se habla hoy día de la invisibilización de las minorías sexuales. ¿Cómo conectas tú esa visión que tú tienes de literaria, que tú manifiestas en tu obra, con el trabajo de Gabriela Mistral? Bueno, primero saludar a todos los televidentes, agradecer al Ministerio de Cultura que nos haya prestado oídos y que nos haya apañado a la Mesa Ciudadana de Lectura en esta iniciativa que, como don Diego señalaba, era necesaria, porque siento que es súper importante partir desde acá, desde nuestra región, redescubriendo a Gabriela Mistral en un acto que yo considero casi de justicia. Lo hemos conversado en muchas instancias, que Gabriela Mistral, a las generaciones como la nuestra, conocimos a una Gabriela Mistral sacralizada, maternal, mística, y nos quedamos con eso, y esos elementos hicieron que muchas personas de nuestra generación no engancharan con la tremenda dimensión que involucra a Gabriela Mistral en el sentido de la humanista, preocupada del indigenismo, del tema social, de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, siento que primero esta es una instancia súper valiosa que tenemos que llevar a la comunidad. Y segundo, bueno, sí, yo los últimos trabajos que he realizado han tenido directa relación con el tema del género, la equidad, y siento que en realidad si tú en la intimidad te pones a reflexionar en lo que ha significado Gabriela Mistral, es una tremenda inspiración para una mujer que no, en mi caso a mí siento que es el momento en realidad de que relevemos todo lo que significa el tema de la equidad, sin dejar de lado que Gabriela Mistral hace más de 100 años estaba peleando por lo mismo que hoy día estamos peleando las mujeres, que es la equidad de género, que nos paguen los mismos honorarios, los mismos sueldos. Aunque ahí también se produce una contradicción porque, y es lo que hemos conversado muchas veces, si Gabriela Mistral era feminista o no, porque ella, la imagen que nos vendieron, entre comillas, el sistema, pero también la que conocimos y la que seguimos conociendo a través de sus escritos, es una Gabriela Mistral terriblemente preocupada porque la mujer ejerciera el rol de madre, pero no obstante ella apelaba por la instrucción de la mujer del obrero, y tuvimos el claro ejemplo acá en la Sociedad de Instrucción Popular cuando se crearon estas clases nocturnas para las esposas de los obreros. Ella es una tremenda inspiración para cualquier mujer hoy en día, pero no solo para las mujeres, sino para toda la comunidad, para los varones, conocer esta tremenda mujer que, teniendo todo en contra, pobreza, ser mujer, ser huérfana, supo aprovechar los talentos que tenía y supo tener la valentía de decir sí a todas las oportunidades que se le presentaron. Partió corrigiéndome de entrada. Yo me imagino cómo habrás sido tú, Maribel, cuando formaste y fundaste junto con todos estos escritores antiguos que habitualmente estamos mencionando, Marino Muñoz Lago, Silvestre Fugel y Osvaldo Beckman, tú que prácticamente fundaste la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, en 1980. ¿Se hablaba de Mistral en esa época ya, como se está hablando ahora? Primero, gracias Víctor, sumarme a lo que decía Rina, agradecer esta invitación de la Seremia de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, de la Mesa Ciudadana del Plan Regional de la Lectura, una oportunidad maravillosa de poder estar poniendo en valor a través de estos conversatorios la vida y obra de Gabriela Mistral. Sí, yo reconozco que fui una privilegiada porque yo empecé muy chica con el tema, bueno, tú lo sabes también, con el tema de la literatura, a los 9 años con un primer premio, de ahí partí y no paré, y yo estaba en enseñanza media del tiempo que tú hablas, ¿no es cierto?, con estos escritores que ya la mayoría no está. Yo me siento una tremenda privilegiada de haber podido recoger de ellos sus saberes, sus experiencias, cómo me alentaron también a seguir en la senda de la literatura. Así que, pero no se hablaba de Gabriela, muy poco. La verdad, muy poco. Yo siento, y lo hemos hablado también en muchas ocasiones, lo conversábamos con Rina y con otras panelistas en otro minuto también, creo que no solo hay una deuda
hay un olvido, hay una displicencia con Gabriela Mistral. Porque todos la recordamos. Yo también, mi madre me leyó desde muy chica, yo me acostaba con la lectura que ella me hacía. Entonces, Gabriela Mistral yo sí la conocía, claro, pero conocía esa Gabriela Mistral dulce, esa Gabriela Mistral de las rondas, de piececitos de niño, y no me imaginaba que existía esta otra mujer, porque lo que nos muestran de ella es casi una figura escultórica, inanimada, agreste, y no es eso. Y yo me declaro absolutamente ignorante de Gabriela. Uno va buscando historias, va buscando relatos, va leyendo, releyendo y entre líneas va descubriendo una mujer inmensa, una mujer profunda, una mujer que no solo escribía, era una gran pensadora, una avanzada, una mujer visionaria de cómo debería construirse una sociedad justa y equitativa, con los temas de género, con los temas indigenistas, con el tema medioambiental, con las niñas y niños, y efectivamente, yo creo que ella sí era feminista, desde una lógica, con su ejemplo, que nos mostró todo lo que logró hacer desde una historia de la que ella venía, ¿no es cierto?, una historia de carencias, y logra los sitiales más altos sin perder la humildad. Entonces yo sí creo que lo era, pero claramente no de los feminismos que estamos acostumbrados a escuchar hoy día. Pero sí creo que ella es un ícono también para las mujeres en general, porque yo creo que ella es como uno empieza a ver, ¿no es cierto?, a tirar un hilito, como decíamos con Rina, y no sabes dónde vas a terminar. Es fantástica y mágica. Para 1980, cuando se crea la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, se habían publicado algunos textos ya que nos hablan de Gabriela Mistral y su importancia. Roque Esteban Escarpa, por ejemplo, había publicado 2 textos históricos fundamentales, 2 ensayos, incluyendo uno que le dio un premio municipal de literatura, el Premio Municipal de Literatura ya de Santiago. Una mujer nada de tonta, que es un texto del año 1976, que complementa después con otra obra similar, pero a partir de allí no se ha hablado mucho, no se escribió mucho sobre Mistral. En Magallanes, en 1994, tenemos otro ensayo, un opúsculo, creado por Marino Muñoz Lagos, Gabriela Mistral en Punta Arenas. Y después ya en el siglo XXI sí hay, como dice Maribel, al parecer hay una especie de recuperación del trabajo bibliográfico con respecto a Mistral, a la obra mistraliana. Aquí en Magallanes particularmente los trabajos de Dusan Martinovich, particularmente también el esfuerzo que ha hecho Cristian Formoso en su trabajo doctoral. Y la pregunta que yo te quiero consultar, te quiero hacer directamente, Diego, ¿cómo ven ustedes, cómo ves eso, la producción que se está haciendo de Gabriela Mistral hoy día? ¿Tú crees que hay de verdad una recuperación del trabajo literario de Gabriela Mistral? ¿Crees tú que se está leyendo más que antes a Mistral? ¿Crees que efectivamente esto del centenario de Desolación va a contribuir a que leamos más a Mistral, a que la entendamos mejor? Es complejo ponerle cifras quizás a lo que pueda significar una mayor cuota, un mayor número de lectores o no de un tema tan particular como el de Gabriela Mistral, pero estoy convencido de que cada acción que uno realiza, en este caso los destacados escritores, por cierto, regionales que mencionaste, o el esfuerzo que se han hecho a través de distintas publicaciones, tanto en medios de comunicación, en la prensa regional, ensayos, independiente del formato, radioteatro, etcétera,
Todo eso da cuenta de que primero hay un interés por relevar y por descubrir, como bien decía Maribel, a esta tremenda mujer, a esta tremenda artista, y eso ya me parece que desde la simpleza, desde la no cuantificación, digamos, del hecho como tal, sin lugar a dudas es un aporte. Probablemente incentiva a que muchas más personas quieran indagar no solo en la vida personal, profesional de Gabriela Mistral, sino que también quieran conocer su obra, una obra que es sumamente extensa, que creo que también permite distintos tiempos, o nos permitirnos a la vez poder conocerla en distintas etapas, quizás de nuestra vida. Como bien señalaba Maribel, cuando uno es niño, uno conoce o se crea, ¿cierto?, una imagen mental de la figura de Mistral que es muy distinta a la que conoces ya una vez en la adolescencia o a la que puedes comenzar a descubrir una vez ya dentro de la adultez como tal. Entonces, tengo esa percepción y esa convicción de que todo acto, toda actividad, al igual que este tipo de encuentros, por ejemplo, sin lugar a dudas contribuyen a que esa lectura y ese conocimiento sea cada vez más amplio y más acabado. De acuerdo a lo que estamos conversando acá, que estamos hablando, una pregunta que uno podría hacérsela a cualquiera de ustedes, pero te la planteo a ti, Rina. ¿En qué momento de la historia o de lo que hemos sabido de Mistral ocurre este proceso en que de repente nos damos cuenta de que Mistral no es esa típica señora que nos enseñaron a leerlo en la escuela, en el colegio, y de repente sabemos que hay otra Mistral? Y esa es la Mistral que hoy día yo creo que estamos tratando de contar, ¿no es cierto?, de mostrar, de personificar. ¿En qué momento? ¿Cuándo se da ese clic? Tú como investigadora, Mira, ¿cuándo lo sientes tú? Yo pienso que hay dos tiempos en ello. Ya. Uno que se produce cuando Ricardo Lagos, el presidente, Ya. deroga un decreto que había emitido la dictadura militar el año 79, donde hizo caso omiso a la resolución testamentaria de Gabriela Mistral, que dejaba los derechos intelectuales de sus obras para los niños pobres de Monte Grande y a Doris Dana como albacea, de toda su obra en general y de los bienes materiales. Yeah. Entonces, como Doris Dana tenía un tema, no solo con el gobierno de Chile, con muchos gobiernos, y ella quiso, como que se entiende por lo que he investigado, darse como un tiempo de sosiego, porque piensa tú que era su pareja, que fue una relación muy bonita, muy maravillosa. Entonces hubo una especie de silencio de parte de Doris Dana que utiliza el gobierno militar creando este decreto. Entonces, todas las obras que se publican de Mistral en Chile pasan por un filtro que tiene que ver con todos los organismos de la dictadura militar. Y de ahí, si uno piensa también en la imagen que de alguna manera se difundió de lo que era la mujer chilena, maternal, preocupada del hogar, entonces encuadraron esta obra de Mistral, maternal, santa, muy de las madres. Ese sería el momento en que de alguna manera, se nos priva de la verdadera Gabriela Mistral, y lo que ocurre al contrario es cuando Ricardo Lagos deroga ese decreto y empieza en su gobierno ya una suerte de difusión, pero amplia, de la obra de Mistral, como humanista, como no era política, porque no se adscribía a ningún partido político, pero uno siempre es político desde el momento en que emite una opinión. Y el segundo momento es cuando en 2007, luego de intensas gestiones de la Biblioteca Nacional de Chile a través de Pedro Pablo Seger y de otros grandes personeros, Doris Dana llega a un acuerdo y permite que se vayan a buscar a Estados Unidos eran como 20 cajas de materiales donde había obra inédita, donde habrían objetos personales de Gabriela Mistral, muchos borradores de sus obras, 5 testamentos, porque escribió 5 testamentos antes de escribir el definitivo que dejaba a Doris Dana y Palma Guillén como herederas. Entonces, ese es un momento vital, yo pienso, que empezamos a redescubrir
a la verdadera Gabriela Mistral. Jaime Quesada, Pedro Pablo Seger, Soledad Falabella y otras investigadoras han escrito cualquier cantidad de ensayos, y ahí tenemos un ejemplo, una obra de Gabriela Mistral reunida, que es la que editó la Biblioteca Nacional de Chile con sus 8 tomos completísimos, donde hay sobre todo una prosa maravillosa, que es lo que más deberíamos leer de Gabriela Mistral. Yo creo que esos son los 2 momentos en que empezamos como a tener luces que Gabriela Mistral tenía una dimensión realmente infinita. Es lo que yo considero. Siguiendo un poco lo que están planteando acá, Maribel, tú tuviste la oportunidad de compartir con Roque Esteban Escarpa, con Enrique Campos Menéndez, con el mismo Coloane, Oreste Plat. Y tú dices que no se hablaba de Mistral en esa época. Sí, era muy poco. No en profundidad, no como estamos hablando ahora, Ya. No en el contexto de redimensionarla, no en el contexto de descubrir lo profunda que era, no en absoluto. Ya. Más bien las actividades en las que estaba en ese tiempo, bueno, de lo que yo puedo recordar, pensemos que también era como muy precoz, pero siento que era más bien que tenían que ver con la literatura regional fundamentalmente, con poner en valor a cada uno de estos escritores que además eran tremendamente críticos. Cuando uno les mostraba un escrito, te iban puliendo así como cincel, y es un aprendizaje para mí que fue maravilloso y que lo retengo hasta hoy día. Tampoco en esos tiempos podía estar el tema de distinguir a una mujer o resaltar el tema de una escritora. Por eso digo que yo me siento súper privilegiada, porque fui muy validada por todos ellos. De hecho, Marino me decía cosas muy interesantes, algunas las escribió incluso en la prensa. Entonces, yo me siento súper privilegiada de haber sido parte, tal vez como yo alguna vez dije, como la mascotita, pero sí, fui muy validada. Pero no era ese contexto de valorar mujeres. Era súper difícil, no era que tuviesen muchas... De hecho, si ustedes miran las directivas de la Sociedad de Escritores, todos hombres. Entonces, difícilmente se veía esta Gabriela que nosotros incipientemente estamos tratando de redescubrir, de poner en valor, de analizar, de alguna manera de someternos a un cuestionamiento a través de su pensamiento, etcétera. No existía esa mirada hacia ella en particular, para nada, ¿no? Se revela, Diego, en lo que estamos conversando, la importancia de las instituciones. Hace 40 años atrás, en esta misma época, en octubre de 1982, y Maribel me puede corroborar, se estaba celebrando acá en Punta Arenas el segundo encuentro nacional de escritores magallánicos, con la presencia de 50 o 60 escritores venidos de fuera de Chile. Y ahora, 40 años después, estamos realizando este magno evento conmemorativo del centenario de Desolación. Se revela un poco esto de la significación, de la importancia que tiene cuando hay una voluntad política de realizar un evento para respaldar el accionar del mundo de la cultura. Efectivamente, el rol que tiene que jugar el Estado, no los gobiernos, sino que el Estado tiene que ser protagónico al momento de abordar temáticas que son de interés ciudadano. Recordemos que esta iniciativa justamente nace del interés de la comunidad que se organiza, ¿cierto?, para poder abordar íntegramente y en profundidad a la poetisa. A nosotros nos tocó justo la casualidad de que este año, asumiendo obviamente se celebran los 100 años, pero creo que la proyección tiene que ser un poco más a largo plazo, poder pensar este tipo de gestión o interés por sobre el gobierno de turno, sino que más bien que sean iniciativas que queden establecidos como parte también del imaginario colectivo de nuestro país y que logren perdurar y trascender justamente distintas posturas. Creo que respecto a eso, en su momento el Estado chileno, sobre todo cuando a través de las distintas gestiones que realiza Mistral, llega finalmente, en definitiva, acá
a Punta Arenas, llega también para hacerse cargo de un conflicto y de una gran problemática que tenía en ese momento un establecimiento educacional en particular, pero también en general deja al descubierto y pone en jaque el sistema educacional chileno en su totalidad. Creo que eso es un ejemplo muy interesante de esa vocación, no solo docente de maestra, sino que también lo que señalaba Rina de la condición natural del ser humano hacia la política. Lo decía Aristóteles, el son politicón, cuando hablaba, ¿cierto?, de que somos seres políticos por naturaleza, al desarrollarnos tanto individual como dentro de una sociedad, dentro de un colectivo, y creo que eso también son características que, si bien se abordaron o teorías que si bien se abordaron hace muchísimos años atrás, nos hacen mucho sentido cuando vemos este tipo de iniciativas o este tipo de interés por tratar de dar soluciones a problemáticas que no son superficiales, sino que apuntan muchas veces a la estructura de un sistema, y creo que eso también merece un doble reconocimiento y un doble mérito, porque no es una tarea sencilla ir contra la estructura de un sistema estatal previamente establecido, como lo hizo en su momento Mistral, bueno, apoyado obviamente por el presidente, por el gobierno de la época, y creo que esa misma visión política institucional que tuvo Mistral en su momento se vio posteriormente reflejado en lo que fue la invitación, por ejemplo, del Ministerio de México a trabajar nada más ni nada menos que en una reforma educacional y en un proyecto tan relevante como la implementación de bibliotecas populares. Creo que eso también da cuenta de lo efectiva y de la vitrina, digamos, internacional que logró Mistral a partir de ciertos principios humanos, pero a la vez políticos, que la lograron posicionar de esa manera en el contexto internacional. Se refería el Ceremi de las Culturas al momento en que Mistral sale de Chile, llega a México, y en México hace toda esta reforma educativa, ciertamente apoyada por el ministro José Vasconcelos de la época. En paralelo, se estaba editando el libro Desolación. Estamos hablando justo del invierno del año 1922, para nosotros, verano en Norteamérica. Ahora, Rina, Mistral llega acá, ¿no es cierto? Llega acá a Magallanes, pero yo quedé dando vuelta con la idea que tú planteas, que los temas que hoy día estamos viviendo son, dijiste algo así, similares a los que ella trató o que ella confrontó hace un siglo atrás. Y lo interesante de lo que tú estás planteando es lo siguiente. Yo decía, pero si hace un siglo atrás Magallanes los magallánicos no teníamos derecho ni a voz ni voto. Éramos simplemente un territorio de colonización. El Estado chileno acá prácticamente no se apercibía de ninguna manera. Entonces, yo creo que la figura de Mistral, desde esa perspectiva, a lo mejor se agiganta aún más. No sé cómo lo ves tú. Claro, o sea, yo lo que siento con Mistral, siento que el discurso que ella planteaba hace muchos años, lamentablemente es como para los creyentes, y lo he dicho en otras ocasiones, viene a ser la Biblia. Para el creyente, tú ves la Biblia hoy día, te da un mensaje, la ves mañana y la ves en 5 años y te da otro mensaje que tú lo puedes adaptar al tiempo que estás viviendo. Y lamentablemente, Gabriela Mistral en esos años, ella cuando llegó a Punta Arenas, no llegó ya en el tiempo esplendoroso de Magallanes. Magallanes empezaba la caída económica, ya había pasado el auge de la economía ganadera y todo eso, llegó en tiempos muy críticos. Y ella apeló y lo vemos con la implementación de las bibliotecas, la instrucción nocturna, abogó y abogó siempre, no solamente cuando estuvo en Magallanes, dándole un lugar pero súper importante al tema de la educación pública. Y miren lo que hemos estado transitando, ¿cuántos años? Sabemos de memoria, todos los eventos que hemos tenido que vivir, eventos muy duros como país, ¿qué estamos pidiendo? Que se ha pedido una educación pública gratuita de calidad, que han estado solicitando no solo los grupos de mujeres feministas, sino la sociedad en general. Hemos estado solicitando que haya equidad, que haya igualdad.
que nos respetemos. Gabriela Mistral fue una tremenda humanista que hizo mucho hincapié en el tema de los derechos humanos, en los derechos de los niños. ¿Te fijas? Si tú miras todos estos planteamientos que tenemos hoy día y te pones a mirar un poco para atrás lo que decía Gabriela Mistral, es otro contexto histórico, es otro momento social, pero en el fondo es lo mismo que estamos reclamando y por lo que hemos insistido. Entonces, las ciudades hemos avanzado, la tecnología ha avanzado, el universo es infinito, tenemos un tremendo conocimiento de muchas tecnologías, muchos avances de ciencia, maravillosos por cierto, pero como sociedad y como seres humanos yo creo que hemos quedado estancados y lo vemos en esto. ¿Cómo es posible que hoy día, después de tantos años, sigamos pidiendo que haya educación pública de calidad? Si era lo que pedía Gabriela Mistral. O sea, qué tremendos errores hemos cometido como sociedad, porque todos somos responsables, desde la omisión, desde el silencio, desde el ser cobarde, lo que no fue Gabriela Mistral, que utilizó todas las oportunidades que tuvo, todas, para enviar sus mensajes y en forma muy clara y directa, porque ella era muy fuerte en sus discursos, si bien ella era dulce, ella misma lo dice en una de sus cartas, creo que a Matilde Ladrón de Guevara, yo no soy esa mujer cara de palo que ven. ¿Y qué conocimos nosotros, por ejemplo, en el billete de 5.000 pesos que la primera vez se imprimió en el gobierno militar? Un rostro pétreo, amargado, que parece, yo digo, un dios egipcio como caído en desgracia. Luego la remozaron un poquito y le pintaron una leve sonrisa, pero esa mujer no dice nada. Yo hay un acto súper injusto y si ella yo creo que se viera no estaría de acuerdo porque ella era una mujer terriblemente feliz. Era tan feliz como somos todos los seres humanos que tenemos días, iba a decir un improperio, no, que tenemos días que no corresponden, días malísimos, pero seguimos siendo felices, porque esa es mi política. Yo tengo días muy malos, yo creo que todos los tenemos, pero nuestra política en general es ser feliz, y ella lo era, ella era súper agradecida, lo dijo cuando se ganó el Nobel, no cuestionó mucho el tema del premio nacional, porque esa era una injusticia, yo casi considero patriarcal que se dio, el tema del Nobel y el nacional con tanto retraso. Pero el discurso de Gabriela Mistral hoy está tan vigente por todos estos elementos que saltan a la vista. No hay que ser muy ingenioso ni investigar mucho para darse cuenta, estamos flaqueando en educación pública, en equidad, en derechos humanos, en respeto. Vivimos en un ambiente terriblemente hostil y violento, no solo en el tema político. Hoy día todos somos violentos, nos faltamos el respeto, nos tratamos mal, nos hacemos daño. Gabriela, yo creo que no sé si a consecuencia de la abuela que le hizo leer tanto salmo bíblico, era una mujer llena de valores. Ella no era católica, era creyente, y yo lo hallo fabuloso porque ella tenía principios y valores éticos, pero que no transaban, fue una mujer terriblemente consecuente, y de ahí quizás que ese discurso de hace tantos años sea tan vigente hoy en día, y nosotros estamos en este sistema, nos damos cuenta, y todos estamos peleando por lo mismo, porque si no simplemente no estaríamos acá, no nos interesarían estas cosas, no nos interesaría este acto de justicia, de relevar y sacar todo lo positivo que nos dice Mistral hoy día. ¿Te fijas? Maribel, la consulta que te hago. ¿Antes había más talleres literarios que ahora? ¿En los colegios, en los liceos? Yo creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió todo eso? No tengo respuesta a la verdad, pero sí nos ha sucedido que en actividades literarias en general, de cualquier organización que realice actividades literarias, hay una merma, ¿no? Pero quizás por lo mismo, porque hemos tenido omisiones, como le decía Rina, en distintos sentidos. Volviendo a Gabriela Mistral, yo creo que nosotros, todos, también como sociedad, hemos aportado a que ella no sea visibilizada como corresponde. Sin ir más lejos, a propósito de desolación, nosotros hoy día transitamos calles que transitó Gabriela. Tenemos edificios que albergaron a Gabriela. Es decir, nosotros deberíamos tener un orgullo tremendo y tener tal vez circuitos turísticos, deberíamos tener recorridos patrimoniales en relación con mayor ahínco que solo en los días de repente que festejamos nuestros patrimonios, que además creo que somos el único país que festeja el regional, además del nacional, que es maravilloso. Poder hacer otro tipo de actividades con los colegios, los establecimientos educacionales, de manera tal de poder ir reencantando y también de esa manera poder tener tal vez
mayor interés por los talleres literarios, por la literatura, por la lectura. Hace poquito Florencia, una niña de 15 años, una estudiante, presentó su libro. Yo lo encuentro maravilloso, la Florencia García, porque nos está dando luces de que sí, que todavía es posible. Y lo otro, yo creo que ¿por qué no conocemos tanto a Gabriela? De repente pecamos de academicismo cuando nos referimos y queremos poner un tema. Y si hablamos de Gabriela, yo creo que hay que empezar a hablarlo en el lenguaje que todas y todos podamos comprender, indiferente, digamos, del nivel educacional, académico, de las edades, etcétera. Creo que hay que aterrizarla y creo que da la lectura, el pensamiento de ella, porque ella, lo hablábamos en otro minuto, ella no fue, creo que es súper difícil encasillar a Gabriela. Y yo ahí me identifico plenamente porque yo estoy en contra de todo tipo de encasillamiento. Yo creo que somos personas absolutamente libres y ella lo fue inmensamente libre y tendemos a encasillar. Yo creo que hay que abrirnos a mirarnos como ella un poco lo hacía. Hablaba desde las diferencias con diferentes personas con las que probablemente no compartía posturas, ni valores, ni ideologías, pero lo hacía, era capaz de establecer ese diálogo. Siento que como sociedad hemos ido perdiendo eso y nos hemos ido encasillando y circunscribiendo cada uno al nicho que supuestamente le corresponde. Y nos hemos vuelto más, no sé, tal vez más discriminadores y hemos perdido como esa fe en el ser humano y es algo que yo me rehúso a hacer. Yo en eso soy como, no sé si muy optimista o muy ingenua, yo quiero seguir creyendo que eso es posible. Entonces yo creo que para reencantar con Gabriela, seguir haciendo cosas como esta, que yo de verdad vuelvo a felicitar por la iniciativa, porque también con eso nos pica un bichito de decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que volver a transitar estas lecturas, tengo que volver, tengo que releer, tengo que verlo de otra manera, y te insta a seguir buscando, indagando, descubriéndola. Y bueno, ha sido materia de tesis, ha sido materia de estudio y creo que eso nos va a ir poniendo de nuevo en vigencia a Gabriela como debe ser, en el respeto a su obra, en el respeto a su pensamiento. Pero creo que para eso hay que hacer varias tareas, e insisto, y salir un poco del academicismo para poder llegar a todas y a todos en nuestras comunidades, digamos, en los espacios donde nos desenvolvemos. Cuando Mistral se encontraba a puertas de publicar su desolación, escribió varias cartas que están en la prensa regional, en el vespertino El Magallanes precisamente. Y yo te quería hacer esta pregunta, Diego. Mistral siempre se refiere a Magallanes, o sea, pasa el tiempo y Magallanes está presente en todo lo que ella hace, incluso cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1945 ella recuerda dos espacios, el Valle del Elqui y Magallanes. ¿Qué significa para ti, como Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tener esta posibilidad de que Desolación desde Magallanes pueda ser visto y pueda ser recordado al mundo entero? Como mencionaba al comienzo de esta conversación, Víctor, nosotros lo asumimos y creo que es algo que compartimos también, que es un tremendo desafío. Es no partir de cero, pero iniciar también un camino que no se agote necesariamente en el año, en el hito de los 100 años, sino que, como te señalaba, se le pudiese dar también una continuidad y distintos trabajos, ya sea a través de distintas formas de expresiones artísticas, pero que nos permitan seguir engrandeciendo esta publicación y a quien la escribe. Me parece eso importante señalarlo porque creo que fue una disposición compartida que se asumió en su momento y lo que fue dándole vida también en parte a todas estas discusiones que hemos estado realizando durante este año en torno a la obra de Gabriela Mistral en particular. Dentro de ese desafío, y también lo mencionaba, la ventaja y la oportunidad que esto representa para poder aportar desde la región de Magallanes a una discusión que debiese tener también una connotación más amplia, que debiésemos ser capaces también de permear
estas inquietudes y este trabajo colaborativo al resto del país. Poder saber establecer algún tipo de alianza estratégica que nos permita, por ejemplo, trabajar directamente con la región de Coquimbo y poder, de cierta forma, unificar dos polos geográficos identificados con la poetisa y con su obra, que a su vez nos permitan ser más fuertes en ese posicionamiento como país y poder relevar nuevamente y de forma permanente, ojalá, el trabajo de Mistral para todo el mundo. La mención que hace recurrentemente a través de distintas publicaciones y escritos y que hacen referencia a la región de Magallanes, creo que también es otra de las particularidades que hoy en día y siempre históricamente hemos tenido las personas que habitamos, que nacimos acá, y que justamente entender que esta región nos invita a considerarla como una gran fuente de inspiración, ¿ya? Esa es una percepción personal que tenía, pero en el fondo, conversando con otras personas también todos logramos llegar a la misma conclusión, de cierta manera, y ustedes bien lo saben también, la gran cantidad de publicaciones que se generan en torno al Estrecho de Magallanes, en torno a las islas, en torno a los paisajes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos permanentemente rodeados de un ambiente que es sumamente propicio y proclive también a que todos los habitantes, y no solo los habitantes, sino que también las personas que estén de tránsito, que decidan pasar por acá, puedan entender también a la región y sus características, sus particularidades como una fuente de inspiración, como también lo dejó reflejado en esas obras Gabriela Mistral durante su paso por la provincia de Magallanes y también por Última Esperanza, sin duda. Hablamos de desolación, Rina, pero ¿cuánto sabemos de desolación realmente? Sabemos muy poco. Hay muchas versiones, eso nos ha confundido, sí. Porque, y tú lo has planteado, lo hemos conversado y hemos estado tratando de encontrar cuál es el libro más completo. Hay muchas versiones de desolación. La edición más completa, ¿no? Claro, así como también Gabriela Mistral tenía muchas versiones de sus propios poemas. Para Árbol Muerto, no sé si 3, lo señala Roque Esteban Escarpa en La Desterrada en su patria. En su patria, sí. Casi de todos sus poemas hay 3 versiones, 4 versiones. Ella era muy pertinaz, y ese mal que tenemos los poetas de corregir, no solo los poetas, los escritores igual, de sacar la coma, de cambiar el adjetivo. Tú nunca estás conforme, y yo me acuerdo, Marino Muñoz me decía a propósito de él, me decía, es que de tanto cambiar, Rina, quitas el ripio y quitas lo bueno, porque yo siempre he sido muy corrector. Y él me decía, no, relee, pero relee con calma. Bueno, Gabriela Mistral tenía ese mal, y eso permitió que Laura Rodig, estando acá con ella en Magallanes, guardara muchos de los borradores que Gabriela llegaba, tomaba y tiraba al tacho. Ayer justamente estaba leyendo unas crónicas donde señala Laura Rodig que señalan que gracias al cuidado que tuvo Laura Rodig y la visión, se encontraron borradores de los últimos poemas escritos de desolación, porque ella terminó el libro de escribir, lo terminó acá en Magallanes. Y lo que yo quería señalar, que no iba mucho a tu pregunta, a propósito de lo que decía el Ceremi, de este territorio, yo siento que en realidad somos súper privilegiados porque tenemos una zona geográfica que yo creo que no hay ningún lugar del mundo que esté tan, y esto es muy metafórico, pero que esté tan cerca del cielo como la Patagonia chilena, como nuestra Patagonia. ¿Cómo no iba a tener inspiración en este paisaje? Hemos visto amaneceres, atardeceres, esa lluvia preciosa, a pesar de todo el daño que le hizo a ella el frío, porque sufrió mucho acá de los huesos. Ella se ponía un ladrillo en la cama para calentar la cama, qué sé yo, imagínense, sin calefacción central, sin gas, con pura leña en esos años. Ella decía que a pesar de todo el daño que le hizo Magallanes a su salud, era la región del país que ella más amaba, que había sido, digan que tuvo muchas contradicciones, que le hicieron mucho la guerra, porque cuando llegó, lo sabemos de alguna amiga nuestra, que llegó removiendo todo el personal del liceo, qué sé yo, pero ella fue terriblemente feliz acá, porque acá ella pudo comenzar, yo creo que aquí, ella se empezó a realizar y a darse cuenta el camino que iba a recorrer. Terminó Desolación y al poco tiempo, claro, se fue a México, pero ocurre esto de la publicación en Estados Unidos de su obra, y esa obra terminaba acá maravillosamente. Ahora, ¿qué es lo que contiene Desolación?
yo no sé si hay una obra definitiva, porque como está sucediendo esto, que los últimos investigadores, de acuerdo al material recogido, siguen investigando, siguen hurgando ahí, porque seguramente de Gabriela hay mucho todavía que develar. No sé si estamos con la versión definitiva. La Biblioteca Nacional de Chile y, en este caso, Pedro Pablo Seger hicieron un trabajo maravilloso con la edición, la recopilación de estos 8 tomos que reúnen obra inédita. Yo los he visto, los tengo, gracias a Dios. Tiene por territorio la obra Desolación, y no es tan extensa como otras desolaciones que yo he leído. Entonces yo no podría asegurar cuál es la estructura definitiva, porque en realidad siguen apareciendo obras, incluso en este trabajo que hicieron la Biblioteca Nacional, hay muchos poemas sin título, y dice la nota al pie de página que los editores pusieron como título un verso del poema, porque ella nunca pensó quizás incorporarlos, no sé. Entonces ellos se dieron al trabajo de titular algunos poemas con un verso para que fuera lo más representativo del trabajo, ¿te fijas? Pero obra definitiva o estructura de la obra definitiva yo no me arriesgaría, porque pienso que esto todavía está, por suerte está en tránsito. Estamos lejos de haber acabado con el personaje de Mistral y con la obra de Mistral, y eso yo creo que es súper auspicioso porque tenemos en realidad materia, trabajo y pasión para mucho tiempo. Maribel, ¿qué es lo que más te gusta del libro Desolación? ¿Qué es lo que más te llega? ¿Qué es lo que más sientes tú como cercano? Es que a mí lo que pasa es que cuando tú lees, ya sea las desolaciones en este caso, sí. En general a mí me conmueve ella, me conmueve todo, la pasión, la fuerza, la manera en que ella expresaba sus dolores. La capacidad que ella tenía, yo creo que de representar lo que estaba sintiendo. Por eso, es como que buscaba las palabras así, pero como con pinza, y tú la lees dolores, y así te llega, una gráfica perfecta a través de la palabra. O sea, es que sus dolores te desgarran. Sí. Sus alegrías y su pasión la transmite. Es como que leer a Gabriela te produce algo, no solo en lo visual, sino que te produce algo de piel. Entonces, cuando uno lee cualquiera de las obras de Gabriela, específicamente Desolación, porque además estamos inmersos en el territorio que la inspiró, la motivó, claramente uno empieza a sentir aquello, empieza a sentir, y bueno, no sé, yo suelo imaginarme las cosas, entonces me las suelo imaginar en un tiempo bastante más agreste, y ella escribiendo, como decía Rina, con todas las dificultades, con todo lo que sabemos que el frío le producía, pero con esa pasión, con esa entrega, amando un territorio que por otro lado le fue hostil, no solo en lo climático, sino también con las personas que la criticaban. Y el frío igual lo sintió en Nueva York. Claro, pero claramente sí. Cuando ella detestaba el frío. El frío. Y la persiguió el frío, porque donde iba, claro. Pero como te digo, fue agreste la región para ella de alguna manera en cuanto a las temperaturas, pero también en cuanto a las personas. No fue fácil para ella estar aquí, y aún así este territorio la cautivó, y es así como también estamos, ¿no es cierto?, reflejados en esa obra maravillosa, sea cual sea su versión final. Y me encanta a mí también que esa puerta esté abierta, me encanta porque nos produce un desafío, un tremendo desafío por seguir, y honestamente a mí me da lo mismo si hay una o varias desolaciones, porque es la pluma de Gabriela. O sea, a mí me parece igual una instancia maravillosa de leerlo, tal vez en distintos momentos, con distintas actitudes. Como yo creo que hay que leerla, releerla, descubrirla, redescubrirla y caminar así sus textos. Tú planteaste hace un rato atrás este concepto del patrimonio, sin decirlo, pero lo planteaste, hablaste de esto porque ha habido una reconsideración de Gabriela Mistral desde lo patrimonial. Por ejemplo, el pabellón Gabriela Mistral que se creó con el esfuerzo de algunos investigadores, algunos profesores, Dusan Martinovich, Ernesto Fernández de Cabo y otros. La ruta mistraliana también que se puso de manifiesto, ¿no? Y la pregunta que aprovecho de hacerte, Diego, esto mismo del centenario de Desolación implica dar un paso cualitativo al respecto, en función al trabajo de Gabriela Mistral.
a esta revalorización de la obra mistraliana? Sin duda alguna. Yo creo que se han impulsado ya varias iniciativas que podrían ser llevadas a la práctica, que han surgido de esta conversación, pero a eso también hay un interés a propósito del trabajo también de la mesa y lo que eso... Lo que el alcance tuvo también para otras organizaciones de la comunidad, otras agrupaciones artísticas en general que también han manifestado su intención de poder aportar o mostrar parte de su trabajo bajo este mismo contexto. Yo creo que eso nos deja en un muy buen pie para poder iniciar gestiones que vayan, ¿por qué no?, consolidando justamente o articulando de mejor manera lo que pueda ser esta ruta que existe en Avenida Colón y todos los espacios que circundantes, ¿cierto?, a ello, el trabajo que se ha hecho ahí estos últimos años, pero tengo un diagnóstico que de cierta manera nos invita también a reforzar una coordinación mayor entre, en el caso desde mi visión, con distintos organismos del Estado. Estoy pensando, por ejemplo, en Cernatur, cómo se logra, ¿cierto?, relevar esto no solo para el habitante de la región de Magallanes, sino que también para el turista, siendo que probablemente es un hecho, un espacio territorial de interés no solo regional, nacional, sino que incluso internacional. Yo creo que esas son también buenas noticias que se han ido sumando a toda esta convocatoria, a toda esta iniciativa, porque por una parte justamente demuestra el interés de querer participar de parte de la comunidad toda, artística, intelectual, etcétera, etcétera. Y también obviamente que a ese interés vienen propuestas y yo creo que eso también lo hace muy interesante porque no nos quedamos solos en la deficiencia, en la identificación de esta deficiencia que yo puedo estar planteando desde un punto de vista quizás más institucional, pero creo que también hay soluciones y alternativas que se pueden ir acoplando y justamente consolidando la figura de Mistral a través de distintas rutas, reimpresiones, etcétera, a través de los distintos trabajos que la misma comunidad ojalá estime pertinente poder resaltar. Cuando Mistral publicó Desolación, la primera edición de Desolación en Chile en 1923, sí, con la histórica editorial Nacimiento, se puede decir que comienza la industria editorial en Chile. Sin embargo, la publicación de Desolación tuvo sus altibajos. De partida, la relación entre el editor Nacimiento y la librería y Mistral no fue muy buena. Y a su vez, la crítica literaria apoyó a algunos a Gabriela Mistral y otras destrozaron a Mistral. Rina, yo creo que se está en condiciones hoy día de leer a Desolación con otra mirada, con otro enfoque, de acuerdo a los avances que se han hecho en la literatura, en la sociología, en la lingüística. ¿Crees tú que puede haber un nuevo enfoque, una revalorización de esta obra nuevamente? O sea, totalmente. Yo hablo de mi caso, la Gabriela Mistral que yo conocí en mi infancia, que yo estudié en el Colegio de las Monjas de Natales y yo he comentado por ahí, en ese colegio teníamos un pasillo y había una estatua de María Mazzarello, que era la fundadora de la congregación, y yo de verdad siento que nos faltó tener casi la estatua de Gabriela Mistral en el colegio, porque esa era la lectura que teníamos. Poemas místicos, una imagen de una mujer sacralizada, que tú casi terminabas entendiendo que era o monja o santa, porque en ese nivel te la presentaban, ¿te fijas? Entonces, la forma en que yo, siendo niña, leí una Gabriela Mistral que resultaba fome, poco entretenida, yo la leí por cumplir nomás. El tema es que a mí me gustaba desde ya la poesía, ¿te fijas? O sea, pero hoy día yo vuelvo a leer y esta Gabriela Mistral a mí me encanta, me reencanta y me enamora. Y la lectura que tú das a su obra, obviamente, es muy difícil para mí separar al autor de la obra. Entonces, conociendo que detrás de esas palabras tan meticulosamente escritas, porque Gabriela Mistral era muy pulcra para su trabajo, ella estaba componiendo un texto, un poema,
y tenía una lista de sinónimos, entonces el que calzaba más, o sea, esos son detalles de su obra, cómo trabajaba ella, pero ella era así de aplicada, era muy aplicada, no era lo que vino la inspiración, sino que, por ejemplo, cuando hizo el poema de Chile, ella, y todo el mundo sabe, ella, todos los que las visitaban allá, ella les pedía álbumes, información de las aves, de la flora y fauna de Chile, porque así construyó el poema de Chile, región por región, con la flora y fauna. Entonces ella era una mujer muy, en realidad, muy estudiosa, no era eso que dicen que la inspiración le viene a uno, mentira, la inspiración está en los genes, pero es un trabajo escribir un libro, escribir un poema, escribirlo bien, que se adapte, es un tremendo tema. Y ella era así, o sea, ella no fue una mujer dotada, ella fue una mujer inteligente, brillante, ¿te fijas? Y hoy día yo la leo con el conocimiento que tengo de una mujer que admiro profundamente, que puede ser un referente, que uno es nivel hormiga, ¿te fijas? Pero que sí puede ser un referente en el sentido de los valores que a uno le sirven como referencia. Rebelde en el buen sentido de la palabra, consecuente, terrible, con su discurso y con su accionar. Buena persona, o sea, yo no he leído, no he visto hasta ahora ningún episodio en que ella haya actuado, y no estoy leyendo a la Gabriela beatificada, sino que ella haya actuado queriendo hacer daño voluntariamente a otra persona. Cuando sucedió el asesinato del Hotel Crillon de otra escritora, ella intervino ante el presidente para que le perdonaran no sé si era cadena de muerte, los 3 años de prisión que tenía la escritora Hell, y ella intervino sin conocerla. Le pidió a muchos de los que la visitaban, hay muchas cartas donde ella pedía a los presidentes, a los ministros que hicieran gestiones para que tal persona entrara en algún cargo, si podía, con el premio nacional. Radomiro Tomic se vistió de viejo pascuero, la Matilde Ladrón de Guevara compró los regalos y fueron a Vicuña a los niños pobres a entregarle parte de la plata del premio Nobel, porque ella eso quiso, que los niños de Vicuña y después de Monte Grande tuvieran sus regalos de Navidad, ¿te fijas? Entonces, con toda esa información y cuánto más que uno hoy día maneja, obvio que la lectura es terriblemente distinta y tú miras a una mujer que de verdad tú la dimensión es infinita en todos los conceptos, porque yo creo que de verdad la mujer, la persona y la obra no tienen límite, entonces totalmente distinto. Rina se refiere a María Carolina. Carolina María Carolina, y que es famoso. Sí, el cárcel de mujeres. Sí, cárcel de mujeres. Y fue historia real. Historia real. Y porque ella estuvo presa y pidió el indulto estando en Estados Unidos. Claro, Gabriela Mistral pidió el indulto para ella. Al presidente Carlos Ibáñez del Que el primer periodo de gobierno la había sacado de sus funciones de cónsul. Sí, o sea, fue muy valiente porque lo que se esperaba que le dijera que no, pero no. Pero tú dijiste también y planteaste de que había una Mistral que a uno le enseñaron a leer, ¿no es cierto? Pero en esa misma época habían otros escritores que uno no podía leer. A Neruda no lo podíamos leer. Neruda no podíamos leer el Canto General, no podíamos leer a lo mejor Residencia en la Tierra. Pablo de Roca también estaba prohibido porque no olvidemos que en esa época había censura. En las reuniones, en las jornadas que tenían la sociedad de escritores, ¿cómo ustedes, con el sistema que tenían los antiguos escritores, Marino, Silvestre Fugel y Osvaldo Beckman, con Loane mismo, y cuando tenían las visitas de estas figuras como Roque Esteban Escarpa, Enrique Campos Menéndez, ¿cómo se interrelacionaban ustedes? Muy normal, insisto, yo siempre contextualicemos, yo los miraba como Sí. con una mirada de sorpresa, de constante asombro, ¿no? Estábamos hablando de las grandes figuras de la literatura regional, nacional. Ernesto Livasich también. Livasich. Entonces, claro, yo siempre muy atenta, absorbiendo todo, pero todo era muy normal, muy ameno, y en particular con los escritores en general, para mí siempre eran conocidos por mi hogar, por mi formación, por las lecturas que tenía en mi hogar. Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, a mí me encantaba Huidobro. Y de hecho, anecdóticamente, como siempre, yo escuchaba a mi abuelito hablar de estos escritores y de otros muchos, y eran hombres. Entonces, cuando me presentan, entre comillas, a Gabriela Mistral, yo le decía a mi mamá, Gabriel A. Mistral, porque para mí era hombre. Entonces ahí mamá empieza, y me encantó que yo tuviera esa duda, porque también sirvió para que ella me explique otras cosas de Gabriela Mistral cuando me hacía las lecturas. Yo debo haber tenido unos 4 años, no más que eso. Entonces,
Bueno, eso nos demuestra lo que sucede si nosotros comparamos la historia de Gabriela, y no digo porque a mí me gustan los otros escritores también, y creo que a todos tenemos que estar orgullosos del nivel de escritores, narradores, poetas que tenemos en nuestro país, en nuestra región. Creo que realmente es maravilloso y son algo de lo que debemos enorgullecernos, pero claramente no está puesta Gabriela ni en los medios ni en ninguna parte a la altura que han estado estos escritores varones, pero eso anecdóticamente fue así. Y mira, yo como en resumen, yo creo que yo me quedo con esa Gabriela apasionada, adelantada, admirable, con esa pensadora, esa visionaria y con su pensamiento de Chile, de América, con los temas tan trascendentales que a ella la convocaban y que hoy día siguen convocándonos. Entonces, y bueno, y con su pluma que realmente, a mí no me gusta mucho usar el término inspiración, yo creo más en las motivaciones, pero es algo súper personal. Siento que ella es una motivadora súper vigente, y creo que hay un camino largo. Hay algunos que son más buenos para la investigación, como tú, Víctor, como Rina. Creo que yo igual soy bien busquilla, me crecí casi en el Museo Regional, siempre iba a buscar las revistas más antiguas y todo eso, pero hoy día como que he ido asumiendo otras cosas, pero creo que hay una tarea súper pendiente, desde lo personal a lo público, con la figura de Gabriela. Estamos llegando ya a la etapa final de este encuentro, de esta conversación, de este coloquio. Yo no sé si ustedes quisieran agregar algo más, despedirse con algún pensamiento, con algo que pueda enriquecer este centenario de desolación. 100 años, imagínense, 100 años. Yo imagino 100 años que 1922, cuando Gabriela Mistral estaba saliendo ya hacia Norteamérica, tiene que haber imaginado su estadía acá en el Austro, y por las cartas que uno ha podido leer, creemos de que Mistral se fue con una sensación de que hizo muchísimas cosas en Magallanes y que en algún momento iba a venir esta mano amiga de saludo, de reencuentro. Yo siento que este centenario está de algún modo aportando ese granito de arena. Sí, no, yo creo que ya dije un poco lo que me queda, lo que siento con ella. Siento que hay un desafío tremendo, creo que ahí hay una oportunidad maravillosa de volver a hojear sus libros, de seguir haciéndolo, y creo que cada vez que uno la lee, la ve de otra manera, y como decía Rina, concuerdo plenamente con ella. Mientras más conoce de Gabriela, al rehacer esa lectura surgen otros mundos dentro de la palabra de Gabriela. Así que nada más que agradecer esta hermosa convocatoria de la Seremi de las Culturas y de la Mesa de la Lectura, porque ha sido maravilloso poder compartir con personas tan gratas, con personas vinculadas al arte y la cultura. Y creo que hay un trabajo importante que seguir desarrollando, pero ya es altamente positivo que exista esta instancia, y por lo tanto creo que lo que viene son buenos auguros para nuestra Gabriela. Así que infinitas gracias. Desolación que tiene, no solamente tiene poesía, tú lo dijiste, tiene también prosa. Sí. Yo siento que, primero agradecer que se haya cogido la iniciativa, que se haya respaldado, que haya salido todo tan bonito, haber aprendido, porque uno siempre aprende, y a mí me encantan las otras versiones, otras opiniones, otras reflexiones. Siento que estamos comenzando, porque va a ser un proceso a ser como un acto de justicia muy necesario con una, perdónenme los varones, de las tantas mujeres en Chile que fue víctima de un sistema machista, perdóname tú, Víctor, muy patriarcal, y que estamos abriendo la puerta a que empiezan los varones, empecemos las mismas mujeres, porque a veces las mismas mujeres somos las que echamos por tierra a nuestras otras compañeras, eso hay que considerarlo, pero que empiecen a darse cuenta que la mujer, esto no es mensaje, que la mujer ni quiere quitarle el espacio a un hombre, que la mujer no quiere ser mejor que un hombre, la mujer quiere que la dejen ser. Yo creo que eso era lo que quería Gabriela,
que la dejaran ser, que la dejaran explotar su capacidad intelectual, que la dejaran realizar sus planes, sus proyectos. Y ella lo buscó, ella no esperó sentada. Eso es lo que me gusta de ella, que ella fue en busca de sus sueños, de su futuro, y fue una mujer terriblemente feliz haciéndolo. Entonces yo creo que ese es el mensaje como de despedida, o sea, empecemos a ver a las mujeres en su verdadera dimensión, no como esa enemiga que apareció un día y dijo yo quiero ocupar tu lugar. No, la mujer no quiere eso, la mujer solamente queremos que nos dejen ser, que nos dejen mostrar que tenemos capacidades. Y creo que el mayor acto de reconocimiento y de justicia es el que se ha comenzado a hacer ahora en Magallanes, de traer a la Gabriela Mistral, pero en su verdadera dimensión. Es apasionante descubrir o ir descubriendo a esta mujer de fuego que tenía neuronas y que las usó pero perfectamente. Y muy agradecida de la Seremía, del Ceremi y de esta conversación tan grata. También para ya sumarme a las palabras de cierre, me quedo con esta idea dando vuelta que cada vez creo que en mi interior se va consolidando más y más y tiene que ver con esta relación indisoluble de la vida personal como docente y de la obra justamente de Gabriela Mistral con respecto a lo que fue sus actos, a lo que fueron sus obras, su vida como tal, el desarrollo de su vida. Si bien mencionaban por ahí que no necesariamente, o creo que nunca lo hizo declararse, por ejemplo, abiertamente feminista, más allá del contexto histórico, que sin lugar a dudas es muy distinto a lo que hoy en día se vive, y también cómo se aborda eso, porque son, digamos, temas que logran permear a la comunidad, pero depende mucho también del contexto histórico bajo el cual se estén detonando o desarrollando en ese momento. Creo que esa lucha permanente por la equidad de género en particular, de querer trabajar temas de la educación, no solo con infancias, sino que con las mujeres, y no con cualquier mujer también, con las compañeras de trabajadores. O sea, también había una concepción social de querer aportar también a la clase trabajadora más vulnerable en ese momento, y más vulnerable también en los días de hoy, paradójicamente. Creo que esa condición justamente que no se puede separar da cuenta de un legado, que es lo que hoy en día también estamos tratando de relevar nuevamente, y creo que eso es un paso importante y complementario que tenemos que saber dar en paralelo, de poder destacar la figura de Gabriela Mistral en toda su dimensión, y que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda ir justamente tomando la interpretación que pueda ser más acorde a su vida o a la forma en que cada uno de nosotros estime pertinente para poder entender, comprender, valorar, querer, apreciar, etcétera, etcétera, la obra y vida de Gabriela Mistral. Gracias, Diego. Bueno, llegamos al final de este encuentro, de este conversatorio, junto con destacadas personalidades del mundo de la cultura. Junto con nosotros estuvo aquí el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes y Antártica chilena, Diego García, y las escritoras Maribel Valle y Rina Díaz. Este proyecto, esta idea, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes y Antártica chilena, y la Mesa Ciudadana del Plan Nacional de la Lectura, o Plan Regional de la Lectura en nuestro caso, que lo que busca es realzar, enfatizar el centenario de la primera edición del libro de nuestra Premio Nobel Gabriela Mistral. Ese libro se llama Desolación. Un gusto. Gracias. Muchas gracias.